esta semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, recorrió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo que pasaría. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. Es un placer estar a estas horas de la mañana, muy temprano, 6 de la mañana, y poder estar transmitiendo, porque este es realmente un día de victoria. Entonces, gracias, hermanos, porque nos da la oportunidad de festejar, de celebrar en esta mañana lo que es este día de victoria. Y acabamos de ver en este pequeño fragmento de video lo que fue ese momento tan maravilloso, ese momento tan glorioso, cuando podemos ver a través de la historia, a través de los hechos que sucedieron hace 2000 años, y aún en nuestros días podemos festejar esto. El mensaje en esta mañana, hermanos, se titula Día de Victoria. Y quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Mateo capítulo 20, verso 18 y 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20 dice de esta manera: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Note esto, hermano, todos estos hechos, estos eventos que menciona aquí Mateo en el capítulo 18 y en el 19 se cumplieron desde que fue entregado, dice, y será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Y vimos, hermanos, cómo este hombre, discípulo de Jesús, Judas, entregó a Jesús a los sacerdotes y a los escribas. Y luego dice, y fue condenado a muerte. Y también vimos en los mensajes anteriores cómo Pilato lo condenó a muerte, aunque no quería hacerlo, porque no había encontrado nada digno de muerte en él. Pero bajo presión que le estaban haciendo los sacerdotes, cedió y fue condenado a muerte Jesús. Y luego dice este versículo 19, y le entregaron a los gentiles
para que le escarnezcan y le azoten. Hermanos, fue entregado a los romanos. Los romanos azotaron a Jesús, se burlaron, lo escarnecieron, y dice ahí en esa parte del 19, y le crucifiquen. Los romanos le crucificaron, hermanos, junto a los judíos, junto al pueblo de Dios, le crucificaron. Pero la última parte de este versículo 19 de Mateo 20, 19 es lo que estamos festejando hoy, es lo que celebramos hoy en este día de victoria, porque dice, mas al tercer día resucitará. Esa es la celebración de este día, hermanos. Un domingo como hoy, el primer día de la semana, se cumple este hecho. El Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos. Y esto es un motivo de alegría para nosotros, porque nosotros creemos en ese Señor, en ese Cristo, que murió y que fue crucificado y que lo sepultaron, y creemos en Él porque nosotros creemos que realmente resucitó, que se levantó de entre los muertos. Y si nosotros no creyésemos en eso, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. O si creyésemos nosotros en esa resurrección y la resurrección realmente no se dio, entonces dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Pero nuestra fe, hermanos, no es vana, porque hay evidencias, hemos visto lo que sucedió, y hay evidencias de diferentes tipos que nos muestran que Jesús realmente resucitó. Ahora, quiero decirle esto, mis hermanos, los que se han levantado muy de mañana para festejar esto, porque dice la Escritura que las mujeres fueron muy de mañana, hermanos. Ahorita todavía está oscuro. Está oscuro, no hay luz todavía del día. Y así fueron las mujeres muy de mañana. Hoy vamos a regocijarnos, hermanos, en este tiempo, en estos momentos, por este evento, este hecho que sucedió ahí. Ahora, yo quiero platicarles algo y quiero decirles que cuando hay un día de victoria, cuando hay un momento de victoria, la victoria no viene sola. Le anteceden otros hechos, le anteceden otros momentos. Y le voy a platicar algo que sucedió aquí con un alpinista mexicano. Mire, hay un alpinista mexicano que quiso conquistar el Everest. Este alpinista se fijó en su mente conquistar el Everest, pero para conquistar el Everest, para poder cumplir esa meta, tuvo que hacer otras cosas, hermanos. Y no fue sencillo. No fue sencillo porque esto implicaba hacer otras cosas. Este hombre, antes de ir a conquistar esa montaña, el Everest, es una montaña muy atractiva para alpinistas que quieren triunfar, que quieren tener la victoria. Y llegar a la cima de esa montaña es obtener una victoria. Pero no va sola la victoria, por eso les decía ahorita que va acompañada de otros hechos que le anteceden. Mire, este alpinista mexicano que se fijó en su mente la meta de conquistar el Everest, él platica que durante meses antes de ir a obtener la victoria, tuvo que realizar varias cosas. Y entre ellas,
Dice que se pasaba noches sin dormir. Intencionalmente no dormía, aunque el sueño lo estuviera dominando. Él trataba de no dormir porque sabía que en esa montaña podía acontecerle ese tipo de cosas. Menciona también que se metía en cuartos fríos, temblando de frío, y ahí estaba dentro de esos cuartos fríos porque sabía que cuando él intentara subir a esa montaña tenía que atravesar por este tipo de cosas. Y esto era una preparación. Dice que metía sus manos también en agua con hielo y las dejaba ahí por momentos y las sacaba y las volvía a meter, y así. Esto era parte de su preparación. El alimento que él estaba comiendo no era el alimento que acostumbramos todos. Él comía barras energéticas, comía poquito alimento porque sabía que estando en la montaña era lo que tenía que hacer. Todo esto, este periodo de preparación para este alpinista, le traía dolor, le traía sentimiento a su vida. Esto es exactamente, hermanos, lo que pasó con Jesús. Esto es exactamente lo que pasó con Jesús, porque, mis hermanos, Jesús, antes de la victoria, tuvo mucho sufrimiento. Sufrió. Y ustedes saben cómo el Señor Jesucristo sufrió. Lo hemos visto. Lo hemos visto que su sufrimiento fue extremo. Llegó hasta tal punto, hermanos, que toda su sangre fue derramada. Entonces, antes de obtener la victoria, hay sufrimiento. Y nosotros, hermanos, estamos en ese proceso. Nosotros queremos la victoria también, así como el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que así como Él resucitó y así como Él obtuvo la victoria, nosotros también la vamos a tener. Nosotros también resucitaremos en aquel día. Y eso es motivo para alegrarnos, para regocijarnos, para vivir una vida cristiana real, no una vida cristiana mediocre, hermanos, donde hacemos lo que queremos. No, el alpinista podía haber hecho lo que él quería, podía haber comido alimento, carne, podía haber comido otro tipo de alimento, pero no era lo propio, porque no lo iba a llevar a obtener la victoria conquistando esa montaña. El Señor Jesús, si hubiera cedido también a lo que le decían sus discípulos, Señor, no vayas. Señor, no, porque es peligroso. Era necesario que Él llegara a Jerusalén para que se cumpliese todo eso. Para que el Señor Jesucristo pudiera ser entregado en manos de los sacerdotes, de los escribas, de su pueblo, en mano de los romanos, para que lo crucificaran. Usted y yo, mi hermano, necesitamos pensar en esto. Sí es cierto, hoy festejamos la victoria de Jesús porque resucitó, se levantó de los muertos. Pero usted y yo, ¿qué estamos pasando? Yo le he dicho hace un momento que nosotros atravesamos por diferentes cosas antes de la victoria. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Él también ha vencido a la muerte, hermanos. Resucitó y se levantó. El diablo pensó que había obtenido la victoria cuando Jesucristo murió en esa cruz, pero no se había dado cuenta que la victoria estaba en manos de Cristo. Era Jesús el que había obtenido la victoria, porque había cumplido con su meta, había cumplido con el propósito.
Hermano, yo le invito, hermano, hermana, amigo, yo le invito a que su vida en este tiempo sea una vida de un verdadero cristiano. El Señor Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Hermanos, vamos a pasar muchas cosas. Estamos atravesando por diferentes cosas en nuestra vida como cristianos, pero son hechos que le anteceden a la victoria que viene para nosotros. Son hechos que están antes de llegar a obtener la victoria. Así que, mis hermanos, no se entristezca, que vamos a pasar diferentes cosas, sí, las vamos a pasar, que vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero esto es necesario, hermanos. Es necesario porque después vendrá la victoria. Aquí, en lo que estamos viendo del Señor Jesús, la victoria llegó. Fue maltratado, fue golpeado, fue escarnecido, fue escupido, fue crucificado, pero al tercer día resucitó, como había dicho. Las mujeres fueron a la tumba de Jesús. Las mujeres, menciona la Biblia, que muy de mañana se presentaron a donde había puesto José de Arimatea y Nicodemo el cuerpo de Jesús. Recuerden, hermanos, que estas mujeres, cuando estos dos hombres introdujeron en esa tumba el cuerpo de Jesús, las mujeres vieron dónde era esa tumba, porque lo siguieron y estuvieron presentes cuando lo metieron, entonces vieron dónde era. Al tercer día, las mujeres muy de mañana se presentan no para ver la resurrección, no para presenciar la resurrección, ni siquiera se acordaban de eso. O quizá, hermanos, ni siquiera habían creído eso que Jesús había dicho, que el tercer día iba a resucitar. Las mujeres iban porque lo iban a ungir con esencias aromáticas, iban a ungir el cuerpo. Y yo no sé en realidad, hermanos, qué estaba en la mente de esas mujeres. De veras, porque ellas vieron cuando pusieron al Señor Jesús y colocaron esa piedra en la entrada, una enorme piedra en la entrada. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento de estas mujeres? ¿Quién les iba a mover la piedra? ¿Quién les iba a quitar esa piedra para poder entrar ellas a ungir el cuerpo de Jesús? El pensamiento de ellas, quién sabe, hermanos, cuál sería. Pero lo que sí estoy seguro es que esto era parte del plan de Dios. Ellas quizá llevaban el pensamiento de ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero Jesús tenía el plan trazado. El Señor, nuestro Dios, tenía el plan trazado. Y era necesario que estas mujeres estuvieran ahí. Vamos a ver esa cita, hermanos. Vamos ahí al libro de Juan, capítulo 20, verso 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 20, 13. Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y ella pudo presenciar que Jesús no estaba en esa tumba, que la tumba estaba vacía. Las mujeres, hermanos, estuvieron ahí. Y el Señor Jesús les dice, vayan. Los ángeles hablaron con estas mujeres y estas mujeres tuvieron que ir a anunciarles al resto de los discípulos, al resto de aquellos hombres seguidores de Jesús, decirles lo que había pasado. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 24, verso 11. Dice la palabra de Dios, cuando estas mujeres llegan y les dijeron estas cosas a los apóstoles, fíjense la reacción de ellos, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hermanos, las mujeres gozosas llegan y les dicen a estos hombres, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús, la tumba está vacía, Él ha resucitado. Y para ellos fue locura lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Si el Señor Jesús anteriormente les había dicho a todos que Él iba a resucitar al tercer día. Y ese día, domingo, primer día de la semana, era el día en que Jesús tenía que resucitar, que levantarse de entre los muertos. Pero dice la Escritura, para ellos era una locura. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? ¿Qué sucedió con aquellos hombres? ¿Estaban desilusionados? ¿Estaban decepcionados? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó su fe? A veces las cosas suceden así con nosotros en nuestra vida. Hay cosas que suceden, hermanos, y nosotros no las creemos. Hay cosas que pasan en nuestra vida y nosotros no las relacionamos con los hechos importantes, con esa relación que tenemos con Dios. Conocemos la Escritura y leemos sus promesas y leemos todo lo que dice ahí que el Señor Jesús quiere de nosotros. Pero realmente a veces el hombre, el ser humano, no le cree al que dio esas promesas. Así como los apóstoles. No creyeron, hermanos. Dijeron, es una locura lo que están diciendo estas mujeres. Pero al final de cuentas, Pedro y Juan corren y van a la tumba y se cercioran de que la tumba donde había sido puesto Jesús estaba vacía. Y hoy en día, hermanos, hoy en día, allá en Israel, ese lugar que se le conoce como la tumba vacía, donde Dios nos ha dado la oportunidad de estar ahí, y pudimos entrar a ese lugar, y se siente una sensación, hermanos, muy hermosa, de que la tumba está vacía, de que Cristo, aquel hombre, aquel Hijo de Dios en el que nosotros hemos creído, no está ahí. Y eso nos regocija, y eso nos alegra, y eso nos hace estar feliz. Porque realmente se cumplió lo que dijo. Por lo tanto, nuestra fe, la fe que tenemos en el Hijo de Dios, no es
en vano. Todo lo que ha dicho, todo lo que dijo durante todos estos siglos a través de la Escritura, se constata con evidencias. Se reafirma con evidencias. Y hoy quiero presentarle 3 evidencias de que Jesús realmente resucitó. 3 evidencias. Número 1, hermanos, y es esto que estamos mencionando. La primera evidencia es la tumba vacía. La tumba vacía. Esa es una evidencia. Ahorita es cierto, ya pasaron muchos siglos y la tumba está vacía. Pero cuando yo hablo de la tumba vacía es al tercer día, cuando llegan las mujeres. Jesús, hermanos, tenía el poder de atravesar esa roca, esa piedra que habían puesto en la entrada y haber resucitado y haber salido. Pero era necesario, porque esto es importante, era necesario que la piedra estuviera removida para que hubiese testigos oculares que presenciaran que realmente el lugar donde había sido puesto Jesús ya estaba vacío, ya no estaba Jesús ahí. Por eso el ángel, cuando llega, remueve la piedra, quita la piedra para que estuviera el acceso. Y cuando llegan las mujeres y ven la tumba abierta, entran apresuradamente para ver a Jesús, el cuerpo de Jesús, y ungirlo. Pero resulta, hermanos, que no estaba ahí. Jesús había resucitado. Primera evidencia, hermanos, las mujeres vieron la tumba vacía. Y no nada más ellas, porque van con Pedro, van con los discípulos, y viene Pedro y viene Juan, y también verifican lo que las mujeres habían dicho. La tumba estaba vacía, ya no estaba Jesús. Esa es la primera evidencia. Es una evidencia tan fuerte, hermanos, que no se ha encontrado ahorita ni un solo hueso, ni una sola evidencia de que Jesús aún está ahí. No se ha encontrado nada. Arqueológicamente no han dicho, este hueso es de Jesús. No, no es cierto. No ha pasado eso. La tumba está vacía porque Jesús resucitó. Y ese es el gozo que nosotros tenemos. Y ese día, hermanos, no solamente hubo gozo en los discípulos cuando realmente se dieron cuenta, oye, es cierto, ya nos lo había dicho, y recordaron lo que Jesús había dicho, sino que hubo también gozo en el cielo, alegría en el cielo, porque Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Jesús ya no estaba ahí. Había resucitado. Evidencia número 2, hermanos. Evidencia número 2 es que el ángel hizo una declaración. Cuando los ángeles, que son mensajeros de Dios, llevaban un mensaje al hombre, a la mujer, al ser humano, ellos lo creían, porque era alguien de aspecto divino, era alguien de aspecto angelical, y sabían que venía de parte de Dios. Y lo creían, hermanos, lo aceptaban. Entonces, aquí está otra evidencia. Cuando el ángel está ahí, y les dice a las mujeres que a quién buscan, a Jesús. Dice, no está, ha resucitado. Ha resucitado. Esta es otra evidencia, hermanos, que un ángel, que un ser angelical, divino, alguien que no es de la tierra, alguien que no es como nosotros, les anuncie que Jesús ha resucitado. Que Jesús vive, que no está muerto, Él vive.
así como lo había anunciado con mucha anterioridad. Esto es una evidencia, hermanos. Para nosotros solamente lo leemos. Lo leemos y lo aceptamos por fe. Pero esas mujeres lo escucharon. Esas mujeres presenciaron. Eso es evidencia palpable. Y para nosotros por fe también es evidencia palpable. Evidencia número 3 de que Jesucristo resucitó. Las apariciones, hermanos. Jesús, una vez que resucitó, se les aparece a varias personas. Dice la Escritura que iban 2 personas camino a Emaús. Y cuando iban, Jesús se acerca con ellos y les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Qué acaso? Ellos le dicen, ¿qué acaso tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido? Y cuando empiezan, hermanos, a platicar con él, se dan cuenta de quién era el que estaba acompañándolos. Que era Jesús, el que estaba caminando con ellos. Las apariciones de Jesucristo, hermanos, fueron varias. Un momento llega cuando están los discípulos reunidos y se aparece Jesús ahí. No estaba Tomás. Y cuando llega Jesús ahí y lo ven, hermanos, se sorprenden. Y Jesús los saluda. Los saluda. Es evidencia, hermanos, de que ellos pudieron ver. Y una evidencia todavía un poquito más palpable o más firme es lo que dijo Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo. Tomás dice, no, yo cuando le platican ellos, oye, llegó Jesús, ha resucitado, estuvo con nosotros. Dice, no, yo hasta no ver, no creer. Yo necesito meter mi dedo en los agujeros de sus brazos, de sus manos. Y necesito meter mi mano en su costado. Y si entonces es cierto, yo voy a poder hacer eso y voy a creerlo. Y en otro momento Jesús le dice, anda Tomás, hazlo, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en el agujero donde estuvieron los clavos, para que creas. Pero dice, bienaventurado, dichoso todo aquel que no vio y creyó. Usted y yo, hermano, somos dichosos porque no vimos cuando Jesús resucitó, no presenciamos esos momentos cuando Jesús se les apareció, pero por fe lo creemos, porque la Escritura lo menciona y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Y por eso es que estamos en este día, hermanos, aquí regocijándonos, celebrando muy de mañana, muy temprano, aún oscuro, celebrando la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero quiero decirle algo. ¿De qué sirve la resurrección de Jesús si no ha resucitado en usted, si no vive en su corazón? Hay mucha gente que sabe que Jesús resucitó, pero no ha resucitado en su corazón. Ellos aún lo tienen muerto, aún lo tienen crucificado, aún está ahí, muerto. No les sirve, hermanos, de nada. No les beneficia eso de nada. Nosotros creemos que Jesús ya no está en la tumba y lo tenemos en nuestro corazón. Él vive en mí. Él vive en usted. Eso, hermanos, es lo maravilloso de este asunto, de la resurrección.
el simple hecho de saber que resucitó, pero no vive en mi corazón, ningún beneficio va a haber para nosotros. Ahora quiero que entienda esto, hermano. Jesús, una vez que resucitó, pasó a hacer otras cosas. Ya no siguió haciendo lo mismo, ya no estuvo enseñando, ya no estuvo predicándoles a los apóstoles, a los seguidores, a los discípulos. No. Ya no estuvo haciendo milagros como lo había hecho antes de morir y antes de resucitar. Después de la resurrección, note esto, hermano, después de la resurrección, su vida fue otra. Hubo un cambio. Y entonces en esa resurrección dice que la palabra de Dios, que Él fue y se sentó, cuando ascendió, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en su trono. Otras cosas van a pasar, otras cosas va a hacer Jesús. Y yo quiero que usted relacione esto con su vida, hermanos, porque usted también ha resucitado espiritualmente. Ha resucitado simbólicamente, lo hemos hecho. Porque Hechos 2:38, el apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense para que reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Usted y yo nos hemos bautizado. Y nuestra vida tiene que ser otra. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6 nos habla y nos dice, hermanos, que el bautismo, el sumergirnos en las aguas del bautismo, simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y esto nos hace que entonces nosotros vivamos una vida nueva. Una vez que salimos de las aguas del bautismo, resucitamos. Simbólicamente está representado ahí la resurrección de nosotros. Hemos muerto a una vida antigua, hemos muerto a esa vida anterior y ahora resucitamos a una vida nueva. Por eso las cosas que hacemos después del bautismo, después de nuestra resurrección a través del bautismo, tienen que ser diferentes. Jesús resucitó y no hizo lo mismo. Ya no les predicó, ya no les enseñó. Fue y se sentó en su trono a la diestra de Dios. Usted y yo necesitamos vivir una vida nueva. Necesitamos vivir una vida nueva. Hemos resucitado a través del bautismo, en ese simbolismo, en esa representación. Ahora necesitamos dejar la vida vieja y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no podemos seguir igual, hermanos. No podemos seguir igual. Jesús venció. Nosotros también tenemos que vencer. Hay muchas cosas por hacer, hermanos. Hay muchas cosas por hacer en nuestra vida. Mientras estemos vivos, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Vivir una vida mostrando que Jesús vive en nuestro corazón. Si usted vive una vida como toda la gente, cometiendo pecado, viviendo en iniquidad, siendo una persona perversa, ¿usted cree que la gente va a creer que Jesús vive en usted? No. La gente no va a creer. Aunque usted le hablara acerca de Jesús, no va a creer. ¿Por qué? Porque ven sus hechos. Ven sus hechos. Entonces necesitamos vivir una vida nueva, diferente en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dijo el apóstol Pablo. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevas criaturas y vivamos como nuevas criaturas. Y hagamos, hermanos, en la iglesia lo que tenemos que hacer. Hagamos en nuestra vida espiritual lo tenemos que hacer. No es en vano. No es en vano. Jesucristo resucitó, es día de victoria y eso, hermanos, nos hace sentir a nosotros que lo que estamos viviendo, que lo que estamos haciendo, entonces es real. No es en vano.
Dice 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. No es en vano. Hermanos, espero que este pequeño devocional les haya servido para que su conocimiento crezca y para que recuerde esos hechos, ese evento y festeje, celebre la resurrección de Jesucristo y sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, hermanos, por conectarse muy de mañana. Muy de mañana veo algunas mujeres conectadas, así es que, así dice la Escritura, muy de mañana fueron las mujeres a la tumba de Jesús. Muy de mañana, digo yo, algunas mujeres están ahí festejando y celebrando la resurrección de Jesús. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo y pedimos, Padre, bendiga nuestras vidas y nos regocijamos y nos alegramos, Señor, porque su resurrección es real. Las evidencias lo muestran. Nuestro corazón nos dice y nos dicta que eso es verdad. Y por eso, Señor, en este primer día de la semana, nosotros festejamos el día que usted resucitó. Y por eso es que el pueblo de Dios ya no se reúne en sábado, sino se reúne en domingo, el primer día de la semana, porque es el día que Jesús resucitó. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, es muy de mañana y si usted tiene preparado ahí los elementos, el jugo de uva y el pan, yo quiero que participemos de esto. Es el primer día de la semana y yo creo que siempre lo hacemos en las mañanas, ya a media mañana, o a mediodía, o en la tarde. Pero hoy que estamos levantados muy tempranito, vamos a participar de los elementos. Vamos a festejar ese hecho de que Jesús resucitó. Y yo quiero leer la palabra de Dios. Quiero que vayamos ahí a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23. Si tiene su Biblia ahí a la mano, ábrala. Si no, solamente escuche esta lectura y oiga lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si tiene su pan ahí, llévelo a su boca. Luego dice la palabra de Dios, asimismo, tomó también la copa, la tomó en sus manos, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beba de la copa, hermanos. Dice la palabra de Dios, así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Note esto, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es momento, hermanos, de que nos probemos cada vez que participamos, cada primer día de la semana que participamos de estos elementos, probarnos y ver delante de nuestro Dios cómo estamos, qué hemos hecho y ponernos a cuentas con Dios. Porque anhelamos y esperamos que cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice que lo haremos con un vino nuevo. Participaremos junto con Él con un vino nuevo. Hermanos, no dejemos de participar de los elementos. Ahorita es cierto, estamos en casa, no estamos en la iglesia, pero aún así, usted participe de estos elementos. Cumpla con esta ordenanza. Recuerde el sacrificio del Señor Jesucristo. Recuerde su resurrección. Festeje, celebre la resurrección de Cristo. Y que no se le pase, cada domingo usted participe del jugo y del pan que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Cumpla con esto. Vamos a dar gracias. Señor, en esta mañana le damos gracias por estos elementos. Gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, maltratado, crucificado en aquel día. Y Señor, gracias por la copa de uva, el jugo de uva que representa la sangre que el Señor Jesucristo derramó. Y comemos y participamos de estos dos elementos porque es una ordenanza que usted nos ha dejado. Porque es una ordenanza que usted nos ha dejado. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas veces dice la gente, es que yo no puedo participar porque la Biblia dice que tengo que ser digno, el que participa tiene que ser digno. No es así. Dice el que come y bebe indignamente, sin discernir. Sin discernir, esa es la palabra clave, hermanos. Usted discierna lo que está haciendo, sepa lo que está haciendo y póngase a cuentas con Dios. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. No dice, pruébese cada uno a sí mismo y si siente que anda mal, no coma del pan y beba de la copa. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Discierna lo que está haciendo, hermanos. Este evento es cada domingo, cada primer día de la semana. Así estaban los discípulos reunidos cada primer día de la semana. En el libro de los Hechos podemos ver esto. Hermanos, gracias por acompañarme en esta mañana. Gracias a los que se despertaron muy temprano. Bueno, ya ahorita veo a César también ahí que están escuchando. Gracias a Dios. Algunas mujeres también se despertaron temprano. Gracias porque estuvieron, hermanos, en esta transmisión muy de mañana, festejando la resurrección de Cristo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y muy pronto nos vamos a ver, hermanos. Muy pronto. Yo estoy seguro que pronto vamos a estar de nuevo en la iglesia. Que este tiempo, quiero recordarles esto, hermano, nada más, que este tiempo no sea un tiempo de enfriamiento, hermano. Usted en su casa esté leyendo la palabra de Dios, esté doblando rodilla, esté orando por esta situación que está pasando, esté orando por los hermanos de la iglesia, esté orando porque pronto podamos regresar a la iglesia y congregarnos y abrazarnos y hacer fiesta y convivir y estar juntos. Porque esto hacía la iglesia del Nuevo Testamento.
Hermanos, gracias. Dios me los bendiga. Cuídense.